Stan Laurel y Oliver Hardy, el gordo y el flaco. Dos íconos de la comedia mundial que han hecho reír a varias generaciones. Además fueron expertos en lo que es la comedia llamada slapstick, que es exagerar la violencia física, y nos han hecho reír muchísimo. Hoy en El Corazón de la Risa vamos a dedicarle este programa a estos dos grandes cómicos internacionales. Stan Laurel, Oliver Hardy, el gordo y el flaco. Yo soy Al Castillo, acompáñenme. Norvel Hardy, mejor conocido como Oliver Hardy, nace el 18 de enero de 1892 en Harlem, Georgia, y muere en Los Ángeles el 7 de agosto de 1957. Su padre se llamaba Oliver, de ahí él toma el nombre artístico de Oliver Hardy. Sin embargo, su padre muere antes de que él cumpla un año y su madre, que es Emily Norvel, queda viuda por segunda vez. Norvel fue un niño muy problemático, no le gustaba la escuela. Ahí le pusieron de apodo Baby Hardy. Ese apodo se lo puso un barbero y que vivía por ahí, por la colonia, y todos en la escuela y en el barrio le decían Baby Hardy. Sin embargo, desde muy niño mostró una afición hacia la música y hacia el teatro. Siendo muy joven, se escapó de su casa precisamente para unirse a un grupo de teatro y su mamá, viendo las cualidades que él tenía en la música, lo envía a estudiar precisamente música a Atlanta, Georgia. En 1910 se abre una sala de cine en Milledgeville y ahí se va Norvel a vivir un tiempo. También ahí en ese cine empieza a trabajar como proyeccionista, portero, taquillero y encargado. Ahí es donde le llega realmente su afición y su vocación por el cine. Ya después, en 1913, en Jacksonville, trabaja de cantante en vodevil y en cabaret. En 1914, Norvel hizo su primera película que se llamó Out Within That. Su nombre artístico en esa película fue Norvel Oliver Hardy. Por su estatura de 1,83 y su peso de 125 kilos, generalmente lo usaban como villano en las películas, el malo, y le daban uno que otro papel cómico también. Para 1915, Oliver ya había filmado aproximadamente 50 películas en diferentes estudios, hasta que en 1924 lo contrata la compañía de Hard Rock, y en 1926 para esa misma compañía iba a filmar la película llamada Get 'Em Young. Sin embargo, no la logra filmar porque se quema con una pierna de cordero y lo tiene que suplir Stan Laurel. Lo más curioso es que Stan Laurel hasta ese tiempo era director y hacía nada más los guiones, los gags de las películas, los chistes, los escribía. A partir de esa película es cuando Stan empieza a estar más tiempo frente a las cámaras y la primera película que hacen realmente juntos se llamó 45 Minutes from Hollywood, aunque en esa película no hacen ninguna escena juntos. De ahí en adelante se forma la mancuerna del gordo y el flaco, y cabe mencionar que Oliver en solitario hizo aproximadamente 100 películas. Stan Laurel, el flaco, nace bajo el nombre de Arthur Stanley Jefferson en Ulverston, Lancashire, Reino Unido, el 16 de junio de 1890 y muere el 23 de febrero de 1965 en Los Ángeles, California. Su carrera, es importante mencionar, abarca desde el cine mudo hasta poco después de la Segunda Guerra Mundial. Sus padres fueron Arthur y Maggie, y los dos estaban en una compañía de teatro, así que era muy lógico que Stan tuviera esa afición desde muy niño y debuta profesionalmente en teatro a los 16 años de edad. Para 1910, Stan se une a la compañía teatral de Fred Camo, donde casualmente había un muchacho joven llamado Charlie Chaplin. Resulta que en esa época, cuando Charlie Chaplin no podía asistir a alguna función porque tenía un contratiempo o algo, Stan lo imitaba y lo suplía, ya que se había aprendido todos los gestos, todas las formas de caminar y todo exactamente como lo hacía Chaplin.
Para 1916 y entre 1916 y 1918, la compañía de Camo hace una gira por todo lo que es Estados Unidos. Ahí en ese año, en 1918, es la primera vez que se junta con Oliver Hardy, haciendo un cortometraje llamado The Lucky Dog. Sin embargo, después de ese cortometraje, que era mudo, por cierto, pasaron muchos años hasta que se volvieran a reencontrar y hacer la mancuerna del gordo y el flaco. A Laurel no le va bien en su gira en Estados Unidos y se regresa a Inglaterra. Sin embargo, vuelve a Estados Unidos al siguiente año y ahí conoce a la actriz Mae Dahlberg. Con ella hace su primera mancuerna cómica presentándose en cabaret y en vodevil y él escribiendo los guiones. Es importante mencionar que Mae llega a ser muy importante en la vida de Laurel porque además de que fue su gran amiga e impulsora, ella es la que le sugiere que se ponga como nombre artístico Stan Laurel. Laurel y Mae trabajan juntos en bastantes obras de vodevil durante mucho tiempo. Sin embargo, un día Laurel le ofrecen $75 semanales por filmar 2 películas. La primera se iba a llamar Nuts in May. Sin embargo, esa película no llega a filmarse, ya que a pesar de que la Universal le firma un contrato, por la reorganización y reestructuración de la compañía, no se llega a filmar. Es hasta 1924 en que Stan Laurel retoma su carrera en el cine, y es en ese mismo año en que Joe Rock le ofrece filmar 123 películas de 2 rollos cada una con una sola condición: que no participe Mae, su compañera en vodevil. ¿Cuál era la razón? La razón era que Mae tenía un carácter muy difícil y estaba obstaculizando la carrera de Stan Laurel. Entonces, en 1925, Joe Rock le hace una proposición a Mae. Le ofrece pagarle su boleto de regreso a Australia porque ella era australiana. Ella acepta y entonces en 1926 Stan Laurel se casa con su primera esposa y se hace amigo de un personaje que va a ser muy importante inclusive en la mancuerna del gordo y el flaco. Era Jimmy Finlayson. La mancuerna del gordo y el flaco se forma oficialmente en 1927 y la primera película donde ellos participan como mancuerna se llama The Second 100 Years. Sin embargo, no hay que olvidar que ellos ya habían coincidido en 2 proyectos, aunque los habían contratado por separado. El primero, lo habíamos mencionado, los 2 los mencionamos. El primero era el cortometraje The Lucky Dog en 1921 y años después 45 Minutes from Hollywood. Ahora, ya como mancuerna, entre 1927 y 1929, ellos llegan a filmar varias películas de 20 minutos, 2 rollos. ¿Por qué? Porque antes se utilizaba así, eran por rollos, 2 rollos eran 20 minutos. Tienen tanta aceptación que filman también algunos de 3 o 4 rollos. Sin embargo, en el primer largometraje que ellos participan en una escena es The Hollywood Review of 1929, en 1929. Y en 1930 hacen su primer largometraje a color que se llamó La canción de la estepa. Todo lo demás había sido en blanco y negro. Y en este largometraje, La canción de la estepa, en 1930, ellos lo que empiezan a hacer son el contrapunto cómico de una historia dramática. El primer largometraje en que ellos son protagonistas, El gordo y el flaco, se filma en 1931 y se llama Pardon Us. Ahora, tiene tanto éxito que entonces ellos deciden reducir poco a poco la cantidad de cortometrajes que hacían y el último lo hicieron en 1935, pero no sin antes ganar un Oscar por el mejor cortometraje en 1932 de uno que ya es un clásico que se llama The Music Box. Los tipos de humor que manejaban el gordo y el flaco eran muy específicos y además se volvieron expertos en ellos. En el primero ya platicamos, que era el slapstick, que es lo que viene siendo exagerar la violencia física. Of all the dumb things.
es el primero. El segundo, jugaban mucho con el absurdo, es decir, jugaban con elementos que no existían. Y así se la pasaban en diferentes escenas. Y el tercero, usaban mucho este recurso cómico que se llama tit for tat, que es esto por aquello. Y eso es que empezaban a romper objetos del contrincante hasta que todo se descontrolaba y se hacía un caos. Manteca de cerdo. Los personajes de las películas del Gordo y el Flaco contrastan completamente con lo que eran en la vida real. Mientras en las películas los personajes, claro, hacían una comedia, eran cómicos tontos, pero positivos. Y Oliver Hardy, el gordo, llevaba la batuta de la mancuerna, era el líder de la mancuerna, y Stan Laurel, el flaco, era el más pasivo, el más tonto en teoría, el más tranquilo. Pues en la vida real era todo lo contrario. El flaco, Stan, era el líder de la mancuerna, era el más creativo, el más proactivo, el más inquieto, mientras Oliver Hardy era más tranquilo, más tolerante inclusive que su personaje. ¿Sí? En todos los estudios que filmaron películas, les ponían un director y les daban guiones hechos. Sin embargo, Stan Laurel, el flaco, recordemos que había sido director y escritor de gags antes de presentarse ante cámaras, entonces él revisaba los guiones, a veces les ponía sus anotaciones, digamos que correcciones para que quedaran al final como ellos querían, o lo reescribía completamente y lo cambiaba. También Oliver participaba en esa parte creativa, pero en mucho menor escala. En 1939, la pareja tiene un bache, ya que Hal Rock y Stan Laurel tienen muchas diferencias, se pelean, y Hal Rock despide a Stan Laurel, lo corre, al flaco, y contrata a un actor llamado Harry Landon para que hiciera mancuerna con el gordo. Sin embargo, ese proyecto fracasa. Y en 1940 se vuelve a reunir la pareja, el gordo y el flaco, pero ya fuera de esos estudios y fuera de los estudios grandes, para tener más libertad
de tener una creatividad propia. Total, la pareja trabaja en cine de 1940 a 1950, donde hacen su última película llamada Robinsones Atómicos o Utopía. Siguen trabajando de 1950 a 1956 en diferentes foros y en teatros, etc., hasta que dejan de trabajar por cuestiones de salud de los dos. Los doctores le recomiendan a Oliver Hardy, al gordo, que baje de peso, que es imperativo que baje de peso para conservar su salud. Y él baja 159 kilos a 95 kilos. Sin embargo, eso le provoca una terrible depresión. En 1956, él empieza a tener múltiples derrames cerebrales, hasta que el 7 de agosto de 1957, desafortunadamente, fallece. Su compañero y amigo Stan Laurel, el flaco, le sobrevive 8 años, pero no quiso volver a actuar en público, en ningún lado. Él únicamente lo que hacía era escribir guiones o chistes para cómicos famosos como Jerry Lewis, Dick Van Dyke, etc. Sin embargo, sí llegó antes de morir a ganar un Oscar conmemorativo y al mérito por su trayectoria y su aporte a la comedia mundial. Definitivamente, amigos, el gordo y el flaco son una mancuerna que hizo historia, es icónica, que las nuevas generaciones tendrían también que conocerlos, aprender de ellos y saber la historia de estos grandes personajes. Pues amigos, este ha sido este programa de Al Corazón de la Risa dedicado a Oliver Hardy, Stan Laurel, el gordo y el flaco. Espero que les haya gustado. Si quieren escribir algo, si quieren aportar alguna otra información, aquí lo pueden poner abajo. Recuerden en suscribirse al canal de YouTube, Al Corazón de la Risa, y poner like y seguirnos si les gustó y a nuestras redes sociales. Pásenla muy bien y nos vemos en el próximo programa del Corazón de la Risa. Yo soy a su amigo Al Castillo.